En este momento tiene lugar la entrega de las memorias del curso académico 2022-2023, presentadas por los señores secretarios del Instituto Teológico San Fulgencio, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y la extensión en Murcia del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso. Excelentísimos y reverendísimos señores, desde cada una de las realidades académicas que conviven, promueven y abren hoy nuestro nuevo curso, presentamos al señor obispo de la diócesis de Cartagena las memorias sobre la actividad académica, así como la labor institucional y organizativa del curso pasado en los títulos y propuestas formativas e investigadoras que se llevaron a cabo. Estas serán debidamente expuestas según la costumbre y los canales habilitados en cada caso. Agradecemos el apoyo constante a todos y cada uno de los órganos que confluyen y trabajan para el crecimiento y la armonía de esta casa. Tiene la palabra ahora don Antonio Andreu, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso. Estimado señor obispo don José Manuel Lorca Planes, arzobispo emérito de Burgos, don Francisco, señores directores de los distintos institutos, del Instituto también franciscano, don Miguel Ángel Escribano, todos los presentes, profesores, alumnos, personal de servicio y familiares todos. Un año más comenzamos un nuevo curso académico con la peculiaridad que tiene el Instituto de Teología a Distancia San Dámaso, donde frente a la presencialidad prevalece la enseñanza tutorial y online. No existe el contacto tan estrecho entre profesores y alumnos como en los otros centros, pero sí que a través de las nuevas tecnologías y de las tutorías se produce dicho contacto y además permanente. A lo largo de los años, la existencia del instituto ha ido creciendo en número de alumnos y en número de egresados.
Hoy en día son muchos los que se encuentran alumnos como profesores de enseñanza religiosa en primaria, ESO y secundaria. Pero la ideología del instituto no es solo enseñar, sino también crear valores cristianos en el alumnado y que descubran en el estudio de la teología una razón para dar fe de su esperanza en el mundo de hoy, que tanto necesita de laicos preparados en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lo fundamental de cualquier estudio es la búsqueda de la verdad, teológico me refiero, es decir, de Dios, fomentar el seguimiento de Jesús y ser presencia viva de este en la sociedad. Los estudios teológicos y de ciencias religiosas han de estar orientados con la mirada al Padre, en manos de Jesucristo y bajo la fuerza y la acción del Espíritu Santo. La misión y acción pastoral encomendada al profesorado debe llevar a una formación de excelencia dirigida a los alumnos a los que nos debemos y, por tanto, orientada a una profunda preparación académica, pedagógica y de investigación para que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo de su vida y acción apostólica. También es fundamental hacer una opción por defender los valores, tales como la dignidad de la persona humana, la pasión por la verdad, la sabiduría, el sentido de la prudencia, la justicia, la libertad personal del individuo y su responsabilidad, la integridad, la apertura al diálogo, el cultivo de la vida espiritual, la honestidad junto con la solidaridad, la capacidad crítica, la necesidad de relación y trabajo en equipo, la convivencia, la empatía, el esfuerzo, la abnegación, el sacrificio, la constancia, el sentido de trascendencia, la sensibilidad social, nuestro compromiso moral o el compromiso ético fundamentales, la bondad, la caridad, la tolerancia, la escucha del prójimo, la fe y la esperanza y el cuidado de la ecología, es decir, asumir que la providencia de Dios sigue actuando entre nosotros. Con que cumplamos al menos el 50% de todos estos valores, ya nos podemos dar por bien sabidos. Otro año lo siguiente. Estos valores deben estar dentro de cada uno, en nuestra actividad, en nuestro ser, y estar para poder ser transmitidos con fidelidad a todos los que están involucrados, profesorado, alumnado y personal de servicio. Y todo ello para saber responder a los grandes desafíos del presente que vivimos y lo que nos plantee el futuro, que por cierto, que para algunos de nosotros es un futuro a corto plazo, no es muy largo. Por tanto, queridos profesores y alumnos, tenemos una gran tarea y responsabilidad por delante y un reto en el que tenemos que estar a la altura de lo que se nos pide y disponibles para cualquier tarea que se nos pida dentro del ámbito docente. Hay que ser generosos y estar dispuestos para lo que necesiten de nosotros, tanto los alumnos como el resto de profesores. Desde la dirección me pongo a vuestro servicio y siempre en primera línea para todo lo que necesitéis, tanto profesores como alumnos, para posibilitar la educación cristiana y formación teológica profunda, científica y tecnológica. Termino con una frase que viene muy bien para este momento del comienzo de un nuevo curso. Libertad, cuánto has hecho suspirar, y sin ti duele más la soledad. Hasta que tenga una razón de vivir, viviré para verte a ti. Soy libre con la libertad del espíritu, vivo libre y plenamente al utilizar las cualidades divinas de sabiduría, fortaleza y poder que moran en mí. Esta es la libertad del que busca la verdad y presta su voz a Dios. Está dentro de nosotros, no la busquemos fuera, sino en el estudio de la teología. Pues feliz curso a todos los institutos y especialmente, por la parte que me toca, al Instituto de Teología a Distancia San Dámaso. Muchas gracias a todos. Tiene ahora la palabra don Víctor Manuel Pajares Muñoz, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio. Estimado don José Manuel, don Francisco, autoridades, profesores y alumnos, yo soy el del medio, ¿no? Me hacen sándwich, entonces voy a ser muy breve.
Me sumo a todo lo que ha dicho don Antonio, en armonía y complicidad, siendo yo director también de Ciencias Religiosas de San Fulgencio. El resumen del año pues está entregado en la memoria, no me voy a centrar en eso. Voy a comentar 3 hitos del Instituto de Ciencias Religiosas de San Fulgencio de este año concluido. El primero pues ha sido la constitución del Consejo del Instituto, que era una recomendación, ¿no?, que estaba ya en los estatutos, ¿no?, de nuestro instituto, pero no estaba llevada a la práctica, una recomendación de Salamanca, y por fin hemos logrado, ¿no?, poner en marcha el Consejo del Instituto. El segundo hito, se tuvo que hacer un poco de prisa y corriendo, pero bueno, el Espíritu Santo a veces nos mete prisa, ¿no? Vimos la conveniencia y necesidad para ofrecer un mejor servicio eclesial de remodelar el horario, ¿no?, de Ciencias Religiosas. Entonces vamos a enseñar más y a aprender más, ¿no? Hemos pasado de 4 unidades a 5 unidades vespertinas, pues yo creo que va a ser una ganancia para todos nosotros, así lo esperamos y lo deseamos. Y el tercer hito, pues mi reconocimiento, y también del Instituto, nuestro reconocimiento a la labor de docencia por largos años de don David Gesto, que David Gento del Amo, que tiene una nueva encomienda, pero le agradecemos toda la labor, toda la entrega que nos dedicó en estos años pasados. Pues muchas gracias a todos y feliz inicio de curso. Le doy la palabra ahora a don Juan Carlos García Domene, director del Instituto Teológico San Fulgencio. Muchas gracias, don José Manuel, y bienvenidos a este edificio que a su vez es albergado en el Seminario San Fulgencio. Desde el año pasado, dadas las nuevas recomendaciones emanadas de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, somos instituciones separadas, pero no incomunicadas. Somos personas que, como se nos ha dicho muy bien en la homilía de hoy, tenemos un mismo fin y tenemos un mismo centro. Jesucristo es el centro de todo proyecto educativo y pastoral, y Jesucristo es el alma de todo aquel consagrado en la vida religiosa, consagrado por el bautismo o consagrado para el ministerio y el oficio sacerdotal. Quiero en primer lugar adherirme y pedir su adhesión institucional al nuevo rector magnífico de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Santiago García Jalón de la Lama, que el pasado viernes, día 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, eso quiere decir lo que es también la función docente y la gestión docente, que la Virgen lo acompañe. A las 12:30 tuvo lugar en el aula magna de la sede central. Él, como es conocido, era hasta antes de ayer, por decirlo de algún modo, el decano de la Facultad de Filosofía. Es un eminente, dilatadísima su carrera, filólogo, biblista, fue alma de la extinta ya Facultad de Teología Trilingüe de Salamanca, que tantos buenos frutos dio. Y esperamos que ahora también, tanto en el centro patrocinado por la Facultad de Teología, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio, como en el centro afiliado, del que ostento la dirección, el Instituto Teológico San Fulgencio, también afiliado, como digo, a la Facultad de Teología, pues nos hemos adherido institucionalmente y le ofreceremos, si cabe en su agenda y lo tiene a bien, que este año nos visite, porque seguimos siendo, en cantidad, y Dios lo quiera, en calidad, en la periferia de la Pontificia de Salamanca, no una flor de invierno, sino una flor y una fortaleza mediterránea. También Castilla se prolonga en el Levante, que hoy el antiguo reino de Murcia tiene el nombre de región de Murcia, pero siempre diócesis de Cartagena. Os pido el reconocimiento, la adhesión cordial y esperamos que establezcamos relaciones institucionales fluidas, cordiales, como deben ser y como siempre han sido hasta ahora. En segundo lugar, me gustaría también
Pues hablar de 26, que es un número muy hermoso. La festividad de San Cosme y San Damián será próximamente, es el 26, pero 26 es el número que encabeza los graduados que estos 3 centros, no hablo solo en nombre propio, sino en nombre de sus directores, tenemos a gala hoy poder reconocer, poder emitir su titulación, aunque sea de un modo, y también a los que de alguna manera, aparte de titular, pues van haciendo esa carrera de excelencia a la que también hoy se nos ha llamado. Son 11 bachilleres en teología en el Instituto Teológico San Fulgencio, pero no todos son candidatos al presbiterado. Hay también una primera titulada, seglar, laica, que indica la finalidad de este centro. Son 10 los titulados bachiller en ciencias religiosas y también 1 licenciado en ciencias religiosas en el Instituto San Fulgencio de Ciencias Religiosas. Y 4 más han tenido hasta que viajar a Madrid, a la sede central en San Dámaso, para cantar en la síntesis final y en sus exámenes y poder traer a la región y a la diócesis el gozo de 4 nuevos bachilleres. Quédense con el número 26. Saben que yo tengo una frase que ustedes podrían enmarcar. Los números son importantes, pero son un espejismo. Los números son un ornato, pero no es lo que busca la Iglesia. La Iglesia busca la excelencia, la santidad y la cualificación del alma enamorada. Para esta diócesis, estos números nos dan una pista de futuro. Si queremos que haya teología en la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena, debemos contar, debemos apoyar y debemos conformar un futuro donde todas las vocaciones eclesiales participadas y sostenidas por un buen número de laicos bien titulados y con una cordialidad prácticamente invencible en la comunión con los obispos y con el magisterio de la Iglesia, puedan dar continuidad. Les explico y no seré muy largo. Los 440 años prácticamente que tiene el Seminario San Fulgencio han sido un río de ciencia, un río de fe y un río de cultura. Pero don José Manuel y algunos de los que estamos aquí lo sabemos bien. En el año 1985-86, el obispo de Cartagena, contra todo pronóstico, determinó con una comisión que el seminario volvería a Murcia. Los que nos habíamos formado en Granada no acabábamos de verlo, pero contra todo pronóstico se hizo una convencio con la Pontificia de Salamanca. Al poco tiempo, por iniciativa de don Raimundo Rincón, que se empeñó y creo que nos ha convencido ya desde el cielo de que estaba en lo cierto, conveníamos con el entonces Instituto de Ciencias Religiosas San Agustín y tuvimos la oportunidad de dar a los que estaban muy lejos de Murcia la formación con el centro a distancia. Gracias a don Fernando Egea, unos años después, se ofreció la presencialidad para los estudios de ciencias religiosas. Después tuvimos en el año 2002, con adhesión cordial, pero a veces como María en la Anunciación, con la inteligencia turbada, que cerrar nuestras aulas por la mañana en el Instituto Teológico a los seglares, pero con la alegría de la verdad, que así se traduce Veritatis Gaudium, hemos vuelto a recuperar el laicado. El Espíritu Santo, alguien ha dicho, don Antonio, hace un momento, y también creo que lo ha citado don Víctor, el Espíritu Santo se sale siempre con la suya. Y mi mamá decía, como mis amigos saben, que si así viene, así conviene. Así ha venido para esta diócesis y así ha convenido que hoy
Voy a dar más números. Superemos los 100 alumnos en el Instituto Superior a Distancia, la extensión de Murcia, de Ciencias Religiosas. Aquí están alumnas y alumnos. Superamos los 60 años el último curso en Ciencias Religiosas, cursos completos, cursos particulares, formación aparte de los que vienen a la famosa DECA. Y superamos por primera vez el año pasado, un año histórico con la visita apostólica a los seminarios diocesanos, superamos en el Instituto Teológico los 60 números. Si yo no calculo mal, superamos los 200 adultos cristianos que quieren fundamentar su fe y que quieren dar razón de su esperanza, como nos pide la primera carta de San Pedro en el capítulo 3, en el versículo 15. Don José Manuel, el futuro de la teología no está en el clero. Don José Manuel, el futuro de la teología está en la Iglesia sinodal, en la Iglesia sinodal diocesana, que invierte con el mismo amor y que confía con la misma confianza en la gracia, en que haya hombres y mujeres seglares, hombres y mujeres consagrados en la vida religiosa, diáconos quizá permanentes también, y diáconos en la transición y presbíteros que dediquen mucho más tiempo del que ahora muchos profesores podemos dedicar a la formación teológica. Creo que lo tengo que decir, y como yo también, como don Antonio, ya estamos buscando las tablas, buscar las tablas en el argot taurino, aunque no se lleve, yo no voy a prescindir, es pensar en el último tramo de nuestro oficio. En el siguiente toro, en el siguiente eón, que dicen los biblistas, o la Iglesia será de místicos o no será, o la Iglesia será de laicos o no será. Y soñamos con unos laicos que no solo reciban un título y piensen en dar clase de religión, sino que soñamos con unos laicos que fecunden y fermenten la vida espiritual, la vida parroquial, los antiguos y los nuevos movimientos, pero sobre todo el alma de este mundo. Porque el laicado, como nos dice el queridísimo Concilio Vaticano II, como nos dice el queridísimo Concilio Vaticano II, los laicos tienen el oficio de santificar el mundo. Así que eso que empezó con usted en aquella comisión en los años 80, eso que algunos no entendíamos, pero le estamos dando la vida y estamos aprendiendo a tragar alguna palabra y alguna precomprensión. Yo hago ya capítulo de faltas. Creemos que es lo que ha de venir porque ya está entre nosotros. De 26 graduados, una tercera parte serán ministros ordenados, pero los otros serán religiosos o ministros laicales en la catequesis o en el ministerio de la palabra, de la enseñanza religiosa, o en la predicación parroquial, o en el gusto de estudiar, que es uno de los placeres más altos a los que el ser humano puede aspirar. Y mi ultimísima palabra a una cosa nueva. Don Andrés, bienvenido. Acabo de hablar muy bien del concilio. Mi ultimísima palabra para la última onda de crecimiento del Instituto Teológico. El curso propedéutico. Quédense con la palabra porque va a hacer fortuna. Y el año que viene, si Dios lo quiere, aprenderemos a hablar de año ministerial. Quédense con la palabra que también hará fortuna. No hemos reducido a lo bobo 6 años de teología en 5. Cuando la Iglesia nos pide la formación al menos de 7 años para un presbítero y cuando la sociedad reclama la formación permanente también para el clero y para todos los oficios y hasta para los padres y madres de familia. Curso propedéutico, pónganse por favor de pie. Curso propedéutico. Miren ustedes. 1, 2, 3, 4, 5. Tengan la bondad de decir su nombre. Con voz de jóvenes.
Y falta Andrés porque está en sus menesteres, porque ha hecho ejercicios espirituales con tanta intensidad que se le ha trastornado el subiecto, que diría San Ignacio. Muchísimas gracias y bienvenido. La Santa Madre Iglesia pide que sea ineludible un curso propedéutico a los que quieran estudiar teología, ordenado el estudio a la formación presbiteral. Lo inventó el genial Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, lo insinuó en la exhortación postsinodal. Pero como alguien nos ha dicho, los reglamentos lo piden, los papas lo proponen, pero poco a poco se va haciendo carne. Lo ha pedido expresamente otro soñador, el Papa Francisco. Y lo ha dicho canónicamente con la ratio fundamental para la Iglesia universal. Todo aquel que quiera ser presbítero, que no empiece la teología desde primero, que se introduzca y que haga una preparación que debe durar no menos de 1 año ni más de 2. Nos hemos rompido, no se dice rompido. Hemos roto. Es que mi sobrino pequeño, de esos que tengo ahora, dice, se ha rompido y estoy con el juego. Nos hemos roto los sesos en intentar dejar que cada seminario tenga un espacio formativo que le es propio, pero don José Manuel nos encomendó que tengamos en este centro, para todos los que en la región de Murcia, diócesis de Cartagena, y particularmente para los seminarios diocesanos, tengan la pretensión, presentados por su rector correspondiente, el itinerario teológico, que como saben es filosófico, es teológico y es pastoral. Pues tenemos 40 créditos, 40 ECTS, pero en los seminarios los van a doblar, así que jóvenes, se han puesto ustedes los últimos, pero en trabajar esperamos que sean los primeros. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí y preparémonos que pronto haremos los 40 años de volver de Granada y tendremos que hacer capítulo de faltas, examen de conciencia, inventario de gracias recibidas, pero sobre todo, memoria y proyecto para el próximo toro. Aquí presentes hay algunos que estuvimos en la peregrinación hacia Granada durante los 20 y tantos años que estuvo el seminario de Murcia, de la diócesis de Cartagena, allí en Granada. Todos, cuando llegó el momento, no nos gustó la idea de venir, aunque ya éramos curas la mayoría, como dice don Juan Carlos. Lo cierto es que fue una época preciosa y sin duda ninguna. Los jesuitas, que eran entonces dominicos primero en la filosofía y jesuitas después en toda la formación teológica, hicieron un gran esfuerzo y trajeron muchísima gente de la Gregoriana de Roma y hicieron una facultad de teología muy, muy interesante. Pero después la Divina Providencia pensó que fuera yo el rector entonces el que trajera el seminario aquí, a la diócesis, por indicación evidentemente del obispo entonces, don Javier Azagra, al que le debemos tanto y que tenemos un feliz recuerdo. Lo cierto es que a partir de la presencia del seminario de San Fulgencio en Murcia, ha ido dando frutos cada vez más renovados. Y es un regalo realmente grande. Es que la semilla de la vocación de cada uno en su tierra parece ser, por lo que se ha visto, que es buena recomendación porque da buenas cosechas. Ojalá que esto lo podamos ver cada día y sobre todo voy a hacerme eco de algo que me ha dicho él. ¿Sabe, don Juan Carlos,
Dígame, don José Manuel. Como me ha indicado también de una manera tan directa, la teología es un don de la Iglesia y para la Iglesia. Y accedemos todos, los que van a ser curas y los que no van a ser curas, porque en definitiva el tema no se divide entre curas, religiosos o laicos, es para todo bautizado. Y ojalá todos conozcamos más y mejor a nuestro Señor, la historia de la Iglesia, la historia de la salvación, para poder llevar a cabo lo que el Papa Francisco nos está indicando ahora, la predicación, la misión, la tarea extraordinaria de anunciar a quien nos salva, que no es otro sino Cristo. No es ninguno de nosotros sino Cristo en definitiva. Y para eso, todo bautizado, desde el mismo bautismo, hemos sido llamados para cumplirlo. Así es que espero que este año seáis, desde el año pasado ya, bienvenidos todos los laicos que estáis iniciando esta aventura fantástica, que es recomendable a cuantos más mejor, por una gran preparación teológica para todos y sobre todo para poder llevar a cabo esta tarea que la Iglesia nos pide a todos. Y dichas estas cosas, desde la improvisación, le doy la palabra al doctor don Manuel Aroztegui Esnaola, presbítero de la diócesis de Alcalá de Henares y profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid. Tiene la palabra. Muchas gracias. Simplemente darle las gracias porque va a hacer 800 kilómetros, ayer 400 y hoy 400, de ida y vuelta para dirigirnos estas palabras. Don Manuel está aquí porque, entre otras muchas cosas de un currículum que él no quiere que se haga público, forma parte del comité científico que da soporte desde sus inicios a las obras de Joseph Ratzinger en castellano, que tuvo a bien presidir de alguna manera y proyectar desde Alemania, estando ya prácticamente a punto de su renuncia, el Papa emérito, hoy el Papa ya para nosotros, en el amor de Dios, y que se está haciendo simultáneamente en polaco, en inglés, en francés, en italiano y en español. Corrígeme si me equivoco. Los polacos nos llevan un volumen de delantera, pero los segundos en el ranking los lleva la Biblioteca de Autores Cristianos. Y aún así, el impacto de la muerte, el 31 de diciembre, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa emérito, nos ha puesto delante a todos los teólogos, a todos los filósofos y a todo hombre de bien y de cultura que hemos convivido no solo con un santo por el bautismo, sino que hemos convivido con un doctor de la Iglesia que lo tuvimos entre nosotros. Le damos las gracias a ese comité científico, a los que están de alguna manera sosteniendo con su traducción, sosteniendo con su cuidadosa edición, y a estos 4 miembros del comité, que hoy tenemos aquí a uno, que están haciendo posible fijar críticamente para los siglos venideros en la lengua de Cervantes esta obra. Nos habla hoy don Manuel Aroztegui, que cualquiera lo dice, como habla en vasco nos vamos a enterar, porque es su lengua materna. Don Manuel nos va a hablar hoy, él ha puesto el título Newman y la doctrina de Ratzinger sobre la conciencia. Probablemente entre nosotros hay algún alumno de su curso de gnosticismo que él va a dictar este año en la Facultad de Teología de San Dámaso, donde es profesor ordinario, ha sido responsable de múltiples tareas y comprende muy bien lo que es un centro de sede central y un centro periférico, porque ha ido a examinar de grado a un instituto afiliado a San Dámaso que está en Angola. Y ha sido bonito. Muy bonito. Muy bonito. Así que gracias, Manolo, por venir. Gracias por tu ser, por tu saber estar, por tu ciencia, y les aseguro que por su humildad y por su ternura y su piedad. Escuchamos con gusto.
excelentísimo señor obispo de Cartagena, Murcia, excelentísimo señor arzobispo emérito de Burgos, autoridades eclesiásticas y académicas, estimados colegas y alumnos, señoras y señores. Antes de nada, deseo agradecer al profesor Juan Carlos García Domene su invitación para participar en este acto. Constituye para mí un honor. El título de la presente ponencia es Newman y la doctrina de Ratzinger sobre la conciencia. Como hilo conductor de la misma nos va a servir un escrito que publicó Joseph Ratzinger en 1992 en el Festschrift de Max Seckler. Max Seckler fue catedrático de Teología Fundamental de la Facultad Católica de Tubinga desde 1964. Por tanto, entre 1966 y 1969 fue compañero de claustro de Ratzinger, quien durante esos 3 años enseñó dogmática en la misma facultad. En 1992, con ocasión del 65 cumpleaños de Seckler, se publicó un Festschrift en su honor titulado Fides Quaerens Intellectum, contribuciones a la teología fundamental, y fue editado por Kessler, Pannenberg y Pottmeyer. Ratzinger participó con una contribución titulada Si quieres la paz, respeta la conciencia del hombre, conciencia y verdad, que a su vez era una reelaboración de una intervención suya ante un workshop de obispos americanos, es decir, un grupo de estudio y discusión que se había celebrado en Dallas poco antes, en primavera de 1991. El artículo de Ratzinger tiene una estructura bastante sencilla. En la primera parte se plantea una cuestión candente de la teología moral contemporánea. En la segunda se explica el pensamiento de Newman sobre este punto y se intenta, a la luz de la doctrina del autor inglés, dar respuesta a la pregunta formulada en el punto primero. Este será también el esquema de la presente intervención. Paso al punto A del handout que se les ha distribuido. El problema de la conciencia errónea. A1. Absolutización de la conciencia subjetiva. La cuestión planteada es la siguiente. ¿Constituye la conciencia la instancia moral última? Señala Ratzinger que a este respecto es frecuente oponer 2 modelos, la moral de la autoridad y la de la conciencia. Según la primera, la de la autoridad, la instancia moral última no es la conciencia, sino la autoridad, la cual regula la vida hasta en sus más íntimos recintos. Frente a esto, la moral de la conciencia propone un entendimiento renovado de lo católico que despliega la fe cristiana desde el fondo de la libertad y como principio de libertad. Según este planteamiento renovado, la conciencia es la norma suprema, que el hombre ha de seguir incluso contra la autoridad. La moral de la conciencia no desprecia la autoridad, pero afirma que existe un orden, según el cual viene primero la conciencia y después la autoridad. La articulación entre ambas instancias tendría lugar del siguiente modo. Cuando la autoridad, en este caso el magisterio de la Iglesia, hable de problemas de moral, podrá suministrar el material a la conciencia, que se reserva siempre la última palabra, para que forme su propio juicio. A veces se suele decir que la moral de la autoridad es característica del período preconciliar, mientras que la de la conciencia es nueva y actual. Por supuesto, se trata de una apreciación un poco superficial, pues la moral de la conciencia tiene en realidad una larga tradición. Un hito importante de la misma es Tomás de Aquino. En Summa Theologiae Prima Secunde, cuestión 19, artículo 5, se pregunta a Santo Tomás si la conciencia errónea obliga. Su respuesta es clara. Se ha de afirmar absolutamente que toda voluntad en desacuerdo con la razón, sea recta, sea falsa, es siempre mala. Es decir, la conciencia obliga absolutamente, incluso si está equivocada. Según Ratzinger, quien más ha contribuido en la actualidad a difundir esta tesis de Tomás de Aquino es Johann Baptist Metz. En realidad, como señala el propio Ratzinger, la postura de Tomás es mucho más matizada. Con frecuencia se cita tan solo Summa Theologiae Prima Secunde, cuestión 19, artículo 5, omitiendo el artículo 6, donde a la pregunta ¿basta conseguir la propia conciencia para obrar bien?,
Tomás da una respuesta negativa. Quien sí contestaba afirmativamente era Pedro Abelardo, el siglo anterior, el siglo XII. Es a él, a Abelardo, y no a Tomás, a quien en realidad deberían apelar las modernas teorías de la autonomía de la conciencia. Un paso más fue el que dio Fichte. Según él, no es que la conciencia obligue incluso cuando yerra, sino que la conciencia errónea no existe. La conciencia siempre es recta. Según Ratzinger, este autor es el primero en establecer dicha tesis. En El sistema de la doctrina moral de 1798 dice Fichte: la conciencia nunca yerra y no puede errar, pues es la conciencia inmediata de nuestro yo puro originario, a la cual ninguna otra conciencia es superior, que no puede ser examinada y corregida según ninguna otra conciencia, que es ella misma juez de toda convicción, pero que no reconoce ningún juez superior sobre sí. Decide en última instancia y es inapelable. Punto A2. Relativización de la conciencia subjetiva, Hegel. Ratzinger señala que esta doctrina de Fichte fue rechazada ya por Hegel. Remite a Hans Reiner, autor de La voz conciencia, en el Diccionario Histórico de la Filosofía. Reiner señala que Hegel, en Líneas básicas de la filosofía del derecho, obra publicada en 1821, dice en el parágrafo 137: la conciencia expresa la autoridad absoluta de la autoconciencia subjetiva, esto es, la de saber en sí misma y desde sí misma lo que es derecho y deber, y la de no aceptar nada sino lo que ella conoce como bueno, afirmando al mismo tiempo que lo que ella de este modo sabe y quiere es en verdad derecho y deber. Por tanto, se da, según este texto de Hegel, cierta tensión. Por un lado, la conciencia de cada sujeto no admite como bueno sino lo que ella reconoce como tal. Sería, por así decirlo, la dimensión subjetiva de la conciencia. Pero, por otro lado, la conciencia considera que lo que ella sabe y quiere es obligatorio no de forma arbitraria y caprichosa, sino porque es objetivamente bueno y justo. Todos distinguimos perfectamente entre el capricho y el deber. Esta sería la tendencia objetiva de la conciencia. En este mismo parágrafo, pocas líneas más adelante, Hegel describe esta tensión entre ambas tendencias en los términos siguientes. Por tanto, la conciencia está sometida a este juicio, a saber, el de si es verdadera o no. Y su invocación únicamente a sí misma contrasta inmediatamente lo que ella quiere ser. La regla de un modo de obrar racional, válido en y para sí, universal. Es un poco lo de antes. Por un lado, la conciencia únicamente se invoca a sí misma, es decir, no acepta nada que ella no haya reconocido como bueno, dimensión subjetiva. Por otra, quiere ser la regla de un modo de obrar universalmente válido y racional, dimensión objetiva. Esta tensión, dice Hegel, únicamente se resuelve cuando la conciencia es verdadera. Entonces se realizan las dimensiones subjetiva y objetiva. Por eso la conciencia debe someterse al juicio de la verdad. Mientras no la haya alcanzado y consiguientemente no haya resuelto la tensión, estará en peligro, dice Hegel en el parágrafo 139. La autoconciencia, en la vaciedad de todas las determinaciones por lo demás vigentes y en la pura interioridad de la voluntad, es la posibilidad de establecer como principio y de realizar mediante el obrar tanto lo que es universal en y para sí, como por encima de lo universal, la arbitrariedad, la propia particularidad, es decir, de ser mala. La conciencia como subjetividad formal es simplemente esto, estar a punto de caer en el mal. La redacción es un poco tortuosa, pero la idea parece clara. La conciencia puede establecer como principio de su obrar o bien lo universalmente válido o bien lo propio, lo arbitrario. Si opta por lo universalmente válido, obra bien. Y si opta por lo propio y particular, actúa mal. Se trata de un riesgo siempre presente. Punto A3. Algunos autores posteriores a Hegel van más allá. No se limitan a relativizar la conciencia subjetiva,
sino que la deconstruyen. Ratzinger remite a los trabajos de Martin Honecker, profesor entre 1969 y 1999 en la Facultad Evangélica de Teología en la Universidad de Bonn. Honecker cita en primer lugar a Schopenhauer. Este autor afirmaba irónicamente en el parágrafo 13 de su obra Sobre el fundamento de la moral, publicada en 1840. Alguno se sorprendería de cómo está compuesta realmente su conciencia, que a él le parece tan imponente. Más o menos una quinta parte de miedo a los hombres, una quinta parte de superstición, una quinta parte de prejuicio, una quinta parte de vanidad y una quinta parte de costumbre. En esta misma línea, Herbert Spencer explicaba el fenómeno de la conciencia desde categorías sociológicas y psicológicas. Según él, según Spencer, la conciencia no es sino la interiorización del orden público de la sociedad. Este pensamiento es utilizado negativamente por Nietzsche en La genealogía de la moral, obra publicada en 1887. La conciencia, dice Nietzsche, es una enfermedad del hombre, en virtud de la cual éste pasa de ser gobernado por el instinto vital a estar domesticado. No es en el fondo muy distinto el planteamiento de Freud. En El yo y el ello, publicado en 1923, sostiene que la conciencia no es sino el representante del superyo. Honecker describe el planteamiento del padre del psicoanálisis en los siguientes términos. La conciencia surge como sentimiento de culpabilidad causado por la angustiosa tensión entre los deseos de la libido, del oro, del eros o de la pulsión de la muerte del yo por un lado y las exigencias del superyo por otro. La conciencia es el abogado del superyo. Vigila la observancia de los tabúes morales. Cuida de que los instintos no permitidos de la sexualidad, del instinto de agresión, del deseo de la muerte, sean reprimidos. La conciencia es, según eso, una disposición condicionada por la naturaleza o adquirida, susceptible de ser configurada, en la cual el hombre se hace consciente de la tensión entre sus impulsos y las exigencias del superyo. En ella se manifiesta un conflicto social o endopsíquico. Esta interpretación psicoanalítica echa abajo la autoridad de la conciencia, pues la conciencia es, en el fondo, éticamente impotente, pues es tan solo indicio, reflejo de la escisión interior, de un sentimiento de culpa. Punto A4. Consecuencias de la absolutización de la conciencia subjetiva. Ratzinger piensa que a pesar de la crítica de Hegel y de la más radical aún de Schopenhauer, Spencer, Nietzsche y Freud, la tesis de Fichte de la infalibilidad de la conciencia ha pasado al primer plano de la literatura teológica popular. Cita a Eberhard Schockenhoff, discípulo de Klaus Demer y catedrático primero en Ratisbona y luego en Friburgo. Aquí habría que matizar un poco porque en realidad este autor, Honecker, sí que admite la posibilidad de que la conciencia yerre. Según él, acierta cuando coincide con la esencia del propio sujeto y se equivoca cuando se aparta de dicha esencia. Ahora bien, esa es la única medida de la conciencia. Sería un error juzgarla desde una instancia distinta del propio yo y presuntamente superior a él. Cito. En referencia a la cualidad de la conciencia como tal, no tiene ningún sentido hablar de error, porque éste no puede ser verificado a partir de un punto de observación superior. Por tanto, la cuestión de fondo parece ser la siguiente. ¿Existe una instancia que esté por encima del propio yo? Fichte y hoy en día Schockenhoff dirían que no. Hegel, en cambio, que sí. Esta discusión sobre la conciencia ha acompañado a Ratzinger durante toda su vida. Cuenta su compañero de seminario, Alfred Leple, que en sus conversaciones con Ratzinger, cuando Ratzinger, tenía tan solo 19 años, se planteaban lo siguiente. ¿Es la conciencia directa e inmediatamente la voz de Dios o tan solo un eco de la voz de Dios con una posible cuota de errores? No muchos años después de estas conversaciones, Ratzinger
cuenta que tuvo dos experiencias personales que le dejaron marcado. La primera tuvo lugar al comienzo de su actividad académica, es decir, en torno a 1958, cuando apenas había cumplido los 30 años. Un colega suyo de más edad dijo en una discusión que debíamos dar gracias a Dios por conceder a muchos hombres la posibilidad de hacerse no creyentes siguiendo su conciencia. Si les abriéramos los ojos y se hicieran creyentes, no serían capaces de soportar en este mundo nuestro la carga de la fe y sus obligaciones morales. Pero como todos siguieron un camino distinto de buena fe, podrán alcanzar la salvación. La incredulidad no excluye de la salvación, pues para alcanzarla basta con ser fiel a la propia conciencia, con lo cual en realidad es casi mejor no tener fe que tenerla, pues el no creyente, estando igual de abierto a la salvación en el más allá, vive en este mundo mucho más libre de las ataduras del dogma y la moral. Es lo que decía su colega. Dice Ratzinger que al oír esto quedó bastante turbado. La segunda experiencia tuvo lugar poco después. Lo que en este diálogo, el recién citado, se me hizo consciente de forma meramente periférica, se reveló con toda claridad un poco después en una disputa entre un grupo de colegas sobre la fuerza justificadora de la conciencia errónea. Alguien objetó contra esta tesis que, si fuera universalmente válida, estarían justificados y habría que buscarlos en el cielo los miembros de las SS que realizaron sus fechorías con fanático conocimiento y plena seguridad de conciencia. Alguien respondió con absoluta naturalidad que así era en efecto. No existe la menor duda de que Hitler y sus cómplices, que estaban profundamente convencidos de lo que hacían, no podían actuar de otro modo. A pesar del error objetivo de su acción, desde el punto de vista subjetivo, obraban moralmente. Como seguían su conciencia, tendremos que reconocer que, aunque los guiara erróneamente, sus acciones eran morales para ellos. No podíamos dudar, en suma, de la salvación eterna de sus almas. O sea, si Hitler y sus cómplices actuaron siguiendo su conciencia, entonces, decía este colega, no cabe duda de que se salvaron y ahora están en el cielo. Dice Ratzinger que en cuanto oyó esto se dio cuenta de que algo fallaba, aunque quizá no fuera capaz de explicar bien el porqué. Desde esta conversación sé con absoluta seguridad que hay algún error en la teoría sobre la fuerza justificadora de la conciencia subjetiva, que, por decirlo con otras palabras, un concepto de conciencia que conduce a resultados así es falso. Así pues, para el joven Ratzinger, como para el hombre contemporáneo en general, la discusión sobre la conciencia no era una disputa meramente académica, sino una cuestión existencial y acuciante. Veamos qué respuesta ofrece en el texto que estamos examinando. Paso al punto B. Su punto de partida es Newman. Dice Ratzinger que toda la vida y la obra del autor inglés se podría caracterizar en realidad como un único y gran comentario al problema de la conciencia. Sin embargo, se va a fijar sobre todo en la carta al duque de Norfolk. Dos palabras sobre el origen de este escrito. Tras la definición de la infalibilidad pontificia por parte del Concilio Vaticano I en 1870, el primer ministro británico, William Ewart Gladstone, publicó en 1874 un libro titulado Los decretos vaticanos considerados en su relación con la lealtad civil. En esta obra, Gladstone defiende 4 tesis. La cuarta dice así, que ella, Roma, ha repudiado tanto el pensamiento moderno como la historia antigua. Y la tercera tesis dice que nadie puede ahora hacerse converso suyo, de Roma, sin renunciar a su libertad moral y mental, y poniendo su deber y lealtad civiles a merced de otro, el Papa. Es decir, quien se convierte al catolicismo, dice Gladstone, sustituye la fidelidad a su conciencia por la lealtad ciega al Papa. Henry Fitzalan Howard, 15º duque de Norfolk, y otros católicos pidieron a Newman que contestara al escrito de Gladstone. Newman al principio se resistió. Tenía casi 75 años. Llevaba una vida tranquila y no le atraía la perspectiva de volver a lo que él llamaba el escenario de la guerra. Al final accedió
pero pidió permiso al duque, y lo obtuvo, para dedicarle el texto. Esta dedicatoria fue una jugada bastante astuta. Si el primer ministro persistía en sus acusaciones y contestaba al escrito de Newman, se estaría enfrentando también a uno de los nobles más ilustres e influyentes del país, algo que, por supuesto, ningún político desea. El capítulo que interesa a Ratzinger es el quinto, titulado así, Conciencia. Dice Lepple, en un texto citado por Ratzinger, que representa la conclusión suprema y la solución católica clásica de este problema. Según explica Newman, en este capítulo coexisten hoy en día tres concepciones distintas de la conciencia. Newman cita, en primer lugar, la concepción religiosa, punto B1. Para explicarla, Newman parte de Agustín y Tomás de Aquino. Dice Agustín en Contra Faustum 22-27, la ley eterna es la razón divina o también la voluntad de Dios que obliga a la observancia y prohíbe la perturbación del orden natural de las cosas. Por su parte, afirma Santo Tomás en Summa Theologiae, prima secunde, cuestión 91, artículo 2, la ley natural es una impresión de la luz divina en nosotros, una participación de la ley eterna en la criatura racional. La conciencia sería la ley divina en cuanto que aprehendida por el individuo. Se trataría de una mediación entre el sujeto y la ley divina en sí misma considerada, la cual a su vez se identifica con Dios mismo. Esta idea de que la conciencia media entre Dios y nosotros la expresa Newman con vigor en el texto siguiente. La conciencia es un mensajero de Dios. La conciencia es el más genuino vicario de Cristo, un profeta en sus mensajes, con autoridad perentoria como la de un rey, un sacerdote en sus bendiciones y anatemas. Aunque el eterno sacerdocio dejara de existir en la Iglesia, en la conciencia permanecería el principio sacerdotal y en ella tendría su poder. Poco antes ha afirmado también, la conciencia pertenece a Dios, no al hombre. Como un ángel caminando sobre la tierra, no sería ciudadano ni subordinado del poder civil. Ratzinger dice lo siguiente comentando este carácter mediador que según Newman tiene la conciencia. El concepto central que en Newman conecta a ambas, autoridad y subjetividad, es la verdad. No tengo reparo en decir que la verdad es el pensamiento central de la lucha espiritual de Newman, que en él la conciencia es central porque la verdad está en el centro. Dicho de otro modo, la centralidad del concepto de conciencia en Newman está unida a la centralidad previa del concepto de verdad y solo puede entenderse desde esta. El teólogo bávaro intenta explicar con categorías metafísicas esta concepción que Newman suele caracterizar de forma más bien descriptiva, fenomenológica. En 1956, Ratzinger escribió una recensión a la tesis doctoral de Alfred Lepple, titulada, la tesis, El individuo en la Iglesia, rasgos esenciales de una teología del individuo según John Henry Newman. En esa recensión, Ratzinger tiene un párrafo que afirma que esta concepción de la conciencia de Newman se puede caracterizar como personalismo dialógico, que consistiría en lo siguiente. En el cogito, que en Newman, como en Descartes, constituye el punto de partida del movimiento del pensamiento, para Newman está puesto juntamente el cogitor, la conciencia de que soy interpelado por Dios, de modo que desde el principio la estructura del yo es interpretada no monológicamente, sino dialógicamente. Si en esta recensión de 1956 recurre al personalismo para explicar la idea de conciencia de Newman, en el artículo de 1992 acude a su gran maestro, Agustín. Como es sabido, la categoría de memoria es fundamental en la antropología del obispo de Hipona. Este autor, Agustín, da un giro a la anamnesis platónica. Según Platón, el alma en su preexistencia conoció el mundo divino, pero al caer al cuerpo lo olvidó.
El conocimiento de la verdad consiste en recordar aquel saber perdido. Agustín, en cambio, dice que además de la memoria praeteritorum, memoria de las cosas pasadas, existe también la memoria presentium, la memoria de las cosas presentes. A Dios no lo encontramos, como pensaba Platón, en la memoria praeteritorum, sino en la memoria presentium. Al ser nosotros imagen suya, Dios está presente en nuestra alma, aunque nosotros, por nuestro pecado, podamos no ser conscientes de ello. De hecho, es por esa presencia en nosotros de Dios, que es el sumum bonum, por la que podemos discernir que esta cosa es buena o que esa es mejor que aquella. En la medida en que olvidamos esa presencia del sumo bien, dice Agustín, morimos. En la medida en que la recordamos, vivimos. Pues bien, para explicar la dimensión teologal de la conciencia de la que habla Newman, Ratzinger utiliza la categoría de anamnesis, pero entendida en sentido agustiniano, no platónico. Ontológicamente, la conciencia consiste en que en nosotros se ha insertado algo así como un recuerdo primordial de lo bueno y de lo verdadero. Ambos son idénticos, en que existe una íntima tendencia del ser creado a imagen de Dios a promover lo conveniente a Dios. Su mismo ser está desde su origen en armonía con unas cosas y en contradicción con otras. Esta anamnesis del origen, que resulta de la constitución de nuestro ser, que está hecho para Dios, no es un saber articulado conceptualmente, un tesoro de contenidos que se pudiera reclamar, sino un cierto sentido interior, una capacidad para reconocer, de suerte que el hombre interpelado por él y no extendido interiormente reconoce el eco en su interior. Pero volvamos a la carta al duque de Norfolk. Dice Newman que esta concepción teologal, según la cual la conciencia remite constitutivamente a un Dios que la trasciende, la comparten católicos, anglicanos, wesleyanos, presbiterianos escoceses y otras denominaciones protestantes, pero pocos más. Newman es perfectamente consciente de que esta visión teologal de la conciencia es muy diferente de la que ordinariamente se tiene, tanto en la ciencia como en la literatura y la opinión pública de hoy día. En palabras de Ratzinger, en El autor inglés, este camino de la conciencia es completamente distinto de un camino de la subjetividad que se afirma a sí misma. Es, por el contrario, un camino de obediencia a la verdad objetiva. Ratzinger cita a este respecto el siguiente texto de los arrianos del siglo IV. Hacía falta una percepción moral mucho más refinada que la de Constantino para detectar y aprobar el principio sobre el cual se funda en la Escritura esta paz interior, a saber, el de someterse al dictado de la verdad en cuanto tal, como autoridad primera en cuestiones de conducta política y privada. Comprender cómo la fe en un cierto credo era una condición del favor divino, cómo estaba previsto que la unión social debía resultar de la unidad de las opiniones, cómo el amor al hombre debía surgir del amor a Dios y cómo el celo por la verdad debía ser anterior a la bondad en el orden de las gracias cristianas. Como acabamos de indicar, Newman sabe muy bien que esta forma de entender la conciencia no es habitual hoy en día. En la carta al duque de Norfolk expone cuáles son las concepciones de la misma, de la conciencia, dominantes en la actualidad, es decir, en 1870, cuando escribe la carta. Primero explica cuál es la que prevalece en el mundo de la filosofía y después la hegemónica en la mentalidad popular. Pasamos así al punto B2. El mundo de la filosofía y de la ciencia simplemente niega la conciencia. La concepción teologal de la misma le parece algo mítico, arcaico. Afirmaciones como estas no son más que hueca charlatanería para el gran mundo de la filosofía hoy, dice Newman. En los últimos tiempos ha habido una campaña deliberada, casi diría conspiración, contra los derechos de la conciencia tal como los he descrito. A la literatura y a la ciencia
ha sido encomendada en las grandes instituciones la misión de derribarla. Las cátedras de las universidades han sido convertidas en asiento de una tradición hostil a ella. Se nos dice que la conciencia no es sino una especie de rasgo distintivo del hombre primitivo y sin instrucción, que su dictado es pura imaginación, que la misma noción de culpabilidad que refuerza ese dictado es sencillamente irracional. Según esto, Schopenhauer, Spencer, Nietzsche y Freud no serían sino unos exponentes más de esta tendencia de fondo. Una tercera concepción de la conciencia, además de la teologal y la de la filosofía, es la de la mentalidad común del hombre de la calle. Hemos visto antes cómo, según Ratzinger, la doctrina de Fichte, según la cual la conciencia no está sometida a ninguna regla trascendente, sino que ella misma es absoluta, está muy presente en la literatura teológica popular y, a través de esta, en la opinión pública. En realidad, Newman describía ya esto mismo en la sociedad de su tiempo. Leo a Newman. Vaya esto, lo anterior, para los filósofos. Veamos ahora cuál es la noción de conciencia para la mentalidad de la gente corriente hoy día. Ahí la palabra conciencia conserva su viejo y auténtico sentido católico, más o menos lo mismo que en los círculos intelectuales, o sea, en nada. También ahí la idea de un gobernador moral está muy lejos del uso que se da al término conciencia, por muy corriente y a menudo enfático que sea ese uso. Cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia, no quieren decir para nada los derechos del Creador ni los deberes de la criatura para con él. Lo que quieren decir es el derecho de pensar, escribir, hablar y actuar de acuerdo con su juicio, su templo, su capricho, sin pensamiento alguno de Dios en absoluto. Ni siquiera intentan regirse por una regla moral, sino que exigen lo que consideran una prerrogativa del inglés: ser cada uno su propio señor en todo, profesar lo que le venga en gana sin pedir permiso a nadie y considerar que es un entrometido y que hay que fusilar a cualquier sacerdote, pastor, escritor u orador que se atreva a decir algo contra el camino que él, a su manera, ha elegido hacia la perdición porque así le place. Según Newman, cuando Gregorio XVI en la Miraribus y Pío IX en la Quanta Cura hablan contra la libertad de conciencia, están pensando en la conciencia en los sentidos segundo y tercero. En las condenas eclesiásticas, dice Newman, es costumbre utilizar las mismas palabras y expresiones de los libros censurados. Así, cuando en los documentos referidos se habla de la conciencia y su libertad, no se piensa en la conciencia entendida en sentido teologal, sino en lo que los escritos condenados comprenden por conciencia. A esa doctrina sobre la libertad de conciencia se la conoce también en los documentos magisteriales como indiferentismo o liberalismo. Punto B3. Conciencia y magisterio. En cambio, ningún documento pontificio ha desacreditado jamás, dice Newman, la autoridad sagrada de la conciencia rectamente entendida. De hecho, si lo hiciera, estaría cometiendo un acto suicida. La misión del Papa está al servicio de la conciencia. Ese es el fundamento de su autoridad teórica y práctica. Leo. El Papa ha obtenido su posición y éxito en el mundo gracias al sentido universal del bien y del mal, a la conciencia de pecado, al remordimiento de la culpa y al temor del castigo como primeros principios firmemente asentados en el corazón de los hombres. El Papa recibe del legislador divino su función, que le autoriza a formular, conservar y hacer cumplir las verdades que ese legislador divino ha sembrado en nuestra misma naturaleza. Y esta es la única explicación de su vida, más que larga, antiquísima. Su raison d'être es ser el campeón de la ley moral y de la conciencia. La misma existencia de su misión es la respuesta a las quejas de quienes sienten la insuficiencia de la luz natural. Y la insuficiencia de esa luz es la justificación de su misión. Intentemos explicar este texto. En virtud de la conciencia están
plantados en nuestro interior como si fueran semillas los primeros principios de la ley natural. Estas semillas necesitan cuidados para crecer y fortalecerse. Deben ser protegidas de los peligros que amenazan su desarrollo. Por nuestra fragilidad y pecado somos incapaces de realizar esa tarea por nosotros mismos. Existe el riesgo sumamente real de que la conciencia no madure como es debido, se atrofie y se vuelva incapaz de ponernos en contacto con la ley de Dios. Por ello, la providencia divina ha encomendado al Papa que acuda en nuestro auxilio en esta labor. Es decir, el ministerio petrino es en realidad un servicio a la conciencia del hombre. Ratzinger lo explica desde la categoría de anamnesis por él propuesta. Leo. La anamnesis sumergida en nuestro interior necesita ayuda exterior para percatarse de sí misma. Pero la ayuda exterior no está enfrentada, sino coordinada con ella. Cumple una función mayéutica. No le impone nada extraño, sino que la consuma y consuma su constitutiva apertura a la verdad. Tan solo en este contexto se puede entender correctamente el primado del Papa y su conexión con la conciencia cristiana. El verdadero sentido de la autoridad doctrinal del Papa reside en que es abogado de la memoria cristiana. El Papa no impone desde fuera, sino que desarrolla la memoria cristiana y la defiende. Por eso, si el Papa conculcara la conciencia, estaría, como dice Newman en otro lugar, cortándose la hierba de debajo de los pies, pues estaría eliminando la realidad que constituye su razón de ser. Se entiende así el célebre párrafo con el que termina Newman este capítulo 5. Añadiré un comentario. Caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, desde luego no parece cosa muy probable, beberé por el Papa con mucho gusto, pero primero por la conciencia, después por el Papa. Primero por la conciencia porque el Papa no tiene poder sobre ella, sino que está a su servicio, en el sentido ya indicado. Explica Ratzinger que este servicio del magisterio eclesiástico tan solo se entiende desde la concepción teologal de la conciencia. Por eso, al hombre moderno, que piensa desde la oposición entre autoridad y subjetividad, le resulta difícil entender este problema. Para él, para el hombre moderno, la conciencia está del lado de la subjetividad y es expresión de la libertad del sujeto, mientras que la autoridad aparece como su limitación e incluso como su amenaza y negación. Como ya hemos visto, el hombre moderno profesa, muchas veces, generalmente sin saberlo, la doctrina de Fichte, según la cual la conciencia del sujeto es el absoluto último. No puede ser medida por una supuesta verdad trascendente, ni mucho menos por un magisterio autorizado. Con lo cual, la autoridad eclesial ya no es vista como un instrumento que Dios dispone a nuestro servicio, sino, en palabras de Newman, como un entrometido al que habría que fusilar. Ratzinger describe las consecuencias que estas ideas tienen sobre la vida comunitaria. Mi conciencia subjetiva es mi absoluto, pero la de mi vecino es el suyo. ¿Qué ocurre cuando, como a cada paso sucede, una y otra entran en conflicto? No tiene sentido buscar una verdad trascendente y común a ambos en la que podríamos unirnos por el sencillo hecho de que no existe. Adaptémonos el uno al otro, alcancemos un compromiso y lleguemos a una fórmula de convivencia en la que nos hagamos el menor daño posible. Conclusión. ¿Qué puede hacer la Iglesia en esta situación en la que la concepción teologal de la conciencia parece superada, tanto en ambientes intelectuales como populares, con las consecuencias que hemos visto que de ello se derivan? El 12 de mayo de 1879, Newman pronunció en Roma el llamado Biglietto Speech. Se llama así al discurso que leyó con ocasión de la entrega por parte del secretario de Estado del billeto que le informaba de que en el consistorio de esa misma mañana León XIII le había creado cardenal. El discurso, tras haber expuesto las dificultades a las que se enfrenta la Iglesia como consecuencia de la difusión de las ideas que hemos mencionado,
termina con las siguientes palabras. El cristianismo ha estado demasiadas veces en lo que parecía un peligro mortal como para que ahora tengamos que temer por él ante cualquier nueva prueba. Hasta aquí esto es seguro. Ahora bien, lo que no es seguro, y por lo general no suele ser seguro en estas luchas, y suele ser por lo general una gran sorpresa cuando se ve, es el modo particular en que, de hecho, la providencia rescata y salva a su heredad elegida. A veces nuestro enemigo se convierte en amigo. A veces es despojado de esta especial virulencia de mal que era tan amenazante. A veces se hace pedazos él solo. A veces hace justamente lo que es beneficioso y entonces es apartado. Por lo general, la Iglesia no tiene que hacer otra cosa que continuar con sus propias tareas en confianza y en paz, permanecer en mansedumbre y contemplar la salvación de Dios. Mansueti hereditabunt terram et delectabuntur in multitudine pacis. Salmo 37:11. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de la paz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias también por estas palabras que sin duda ninguna nos ayudan a poner las cosas en su sitio y sobre todo por el decurso también que han ido pasando en el pensamiento sobre el tema de la conciencia y al final el resultado precioso. A continuación, tiene lugar la entrega de reconocimientos y distinciones a la excelencia académica de los alumnos del Instituto Teológico San Fulgencio, por lo que pedimos a los miembros de la mesa que bajen para su entrega. El Instituto Teológico San Fulgencio, teniendo en cuenta los criterios generales para la concesión de reconocimientos a la excelencia académica, emanados de la Junta de Gobierno y la Comisión de Evaluación, Calidad y Transparencia, procede a otorgar tales distinciones en relación a los resultados obtenidos en el curso 2022-23. Así, habiendo examinado en dicha comisión las calificaciones finales de la convocatoria ordinaria 22-23, facilitadas por la Secretaría del Centro, y dirimido finalmente en el Consejo de Instituto, concede diploma de excelencia académica al alumno del curso primero del Instituto Teológico San Fulgencio, don Alejandro Pérez Gil. Diploma de excelencia académica a los alumnos del curso segundo, don Arturo García Sánchez, don Jesús Marín Nortes y don Jesús Martínez Castaño. Diploma de excelencia académica, solamente uno, al alumno del curso tercero, don Antonio David Gil Pereira. Igualmente, diploma de excelencia académica al alumno del curso cuarto, don Abraham Martínez Moratón.
Diploma de Excelencia Académica al alumno del curso quinto, don Gonzalo Portillo Rodríguez. Y en este caso lo nombraré de manera conjunta y es motivo de felicitación y celebración también para el centro, puesto que son la promoción que acaba de graduarse y a los tres que voy a llamar reciben ambas distinciones, por ello lo haremos de manera conjunta. Diploma de Excelencia Académica y Medalla Fulgentina de Excelencia Académica por un resultado de sobresaliente en las pruebas finales del bachiller en Teología a los alumnos del curso sexto, don Andrés Caballero Martínez, don Felipe Ferreres González y don Carlos Julio Martínez Arias, del cual recogerá en su nombre don Juan Diego Borja Salcedo. Abrir las medallas que se vean que cuestan muy caro. Bueno, pues una buena cosecha, tanto ellos como el resto de que ahora daremos el título. Enhorabuena y damos paso a la entrega de títulos a los graduados en el curso 2022-2023. El Instituto Teológico San Fulgencio hace entrega del título de bachiller en Teología a los señores doña Delmi Guadalupe Barahona Acosta, don Andrés Caballero Martínez, don Felipe Ferreres González, don Ángel García Fernández, don Antonio José Gil Gómez. Y en su nombre lo recoge don Felipe Ferreres.
Don Eduardo Alberto Enríquez Osorio. Bueno, en tal caso, lo recogemos en la Secretaría para su posterior entrega, el de don Eduardo Alberto. Don Carlos Julio Martínez Arias, que entiendo que lo recoge en su nombre don Juan Diego. Don Francisco Armando Mercedes Pichardo. Pues igual, lo recogeremos en Secretaría para su posterior entrega. Don Vladimir Rebutsky Matsevko. Don Jesús Rico Domene, que del mismo modo custodiaremos en Secretaría para su envío. Y en Teología terminamos con don Ángel Joan Rodríguez Peña. A continuación pasamos a la entrega de títulos a graduados en el curso 2022-23 del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio hace entrega del título de licenciado en Ciencias Religiosas a don Salvador Manuel Campillo Navarro. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña María de los Milagros Almodóvar Hernández. Recoge en su nombre don Severino Almodóvar Almodóvar. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a don Javier García Lorente. Recoge en su nombre don José Antonio García García. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña Sandra Gilaber Noguera. Recoge en su nombre María del Rocío Martínez García. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña María Antonia Gil Gallardo Rosillo. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña Isabel María Gómez Ruiz. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña Concepción Hernández Hernández. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a don Pedro Francisco Linares Aguilar.
doña Isabel salga y hágase la foto con su... Son marido y mujer. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña María del Rocío Martínez García. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a don José Manuel Martínez Gómez, que no ha podido venir y lo recoge doña María de los Santos Pérez Algaba. Del título de bachiller en Ciencias Religiosas a don José Francisco Mondéjar Pedreño, que lo custodiaremos en secretaría porque no ha podido venir. Y ya en último lugar, del título de bachiller en Ciencias Religiosas a doña María de los Santos Pérez Algaba. Y el Instituto de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso hace mención a 3 alumnos que no han podido asistir a este acto, entre ellos porque viven lejos, 2 de ellos ni siquiera viven en la región de Murcia, y les hace entrega a distancia, y nunca mejor dicho, para que quede recogido en el vídeo del acto, del título de bachiller en Ciencias Religiosas a Distancia. Y estos 3 alumnos son doña Noelia Díaz Arques, doña Victoria García Albaladejo y don Gonzalo Damián Montoya Alcocer. Bueno, ya se pueden imaginar, viendo el reloj, que es el momento de decir que en nombre de su santidad, el Papa Francisco, declaro abierto el curso académico 2023-2024 en el Instituto Teológico San Fulgencio, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Dámaso, de la Diócesis de Cartagena. Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, expes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, hijos tuos, misericordes oculos, haznos converte. Elie Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium postende. O clemens, o via, o dulcis Virgo María. Pues vayamos en paz. Demos gracias a Dios.